¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Dios los bendiga. Es un gusto para mí estar una vez más con ustedes en esta sesión de grupo familiar. El día de hoy veremos la lección número 19, pero antes de iniciar los invito a que llamen a toda su familia para que se reúnan en su sala, en la cocina o donde ustedes gusten a escuchar lo que tiene el Señor destinado hoy para nosotros. Si ya están reunidos, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús te doy la gloria y la honra, y te doy gracias, Señor, porque tú nos permites estar una vez más reunidos en tu nombre, reunidos para recibir lo que tú tienes destinado para nosotros, Señor. Primeramente te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, para que liberes nuestro corazón de la maldad, y solamente seas tú, Espíritu Santo, el que quepa y viva en nosotros. Perdona nuestros pecados, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos espirituales, Señor, y prepara nuestra mente y nuestro corazón para este tiempo, para esta palabra que tienes destinada para nosotros. Te damos gracias, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Pues como les comenté, iniciaremos con la lección número 19. Esta lección lleva por nombre Esperanza e Identidad. Y tiene un verso clave como todas las lecciones, el cual lo vamos a leer. Si no tienes tu manual de grupo familiar, es importante que lo tengas preparado, ¿verdad? Ahorita para que podamos tomar nuestra lección. Pero si no tienes tu manual de grupo familiar, puedes buscar la cita que vamos a leer el día de hoy como verso clave, que está en Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Puedes buscarla en tu Biblia, puedes verla en tu manual de grupo familiar, en la lección 19, para que podamos revisarla todos juntos. Y si no tienes Biblia a la mano, si no tienes tu manual, no te preocupes. Puedes ver en la pantalla, ahí proyectaremos también la palabra de Dios para que y la puedas recibir sin ningún problema. Y bien, el verso clave de la palabra de Dios dice así: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta es palabra de Dios. Amén. Así es, amados hermanos. Tal y como nos lo menciona esta palabra, el Señor nos ha llamado a ser hijos suyos. Sin embargo, nosotros que lo conocemos y sabemos de su gran poder, de su misericordia, de su plan de venir a este mundo para dar su vida por ti y por mí y por todos nosotros. Nosotros lo conocemos, nosotros sabemos qué es lo que quiere para nosotros, pero el mundo no. La gente que no lo conoce, la gente que no ha escuchado a Cristo, no sabe realmente lo que tiene destinado para cada uno de ellos. Por eso, mis hermanos, en este versículo que acabamos de leer y en esta lección, nosotros debemos de tener esperanza en Él, esperanza en que Él va a venir y va a estar con nosotros algún día. Sin embargo, ¿qué va a hacer de nosotros mientras Él llega? Y es lo que vamos a revisar y a conocer a continuación. ¿Cómo debemos nosotros de vivir en lo que Cristo viene? Porque Cristo viene y viene pronto. No sabemos si hoy, no sabemos si mañana, o no sabemos cuándo. Solamente Él sabe, Él es el único que sabe cuándo va a venir con nosotros. Pero además de tener una esperanza, también debemos de tener una identidad. La identidad con Cristo. La gente que no lo conoce no tiene identidad con Cristo. ¿Qué es esto de la identidad? El poder pertenecer a Él, el saber de Él, el conocer de Él, el creer en Él. Esa es la identidad. Es como cuando le vas a un equipo de fútbol. Los que tienen un equipo de fútbol favorito se ponen la playera de ese equipo porque tienen la identidad de ese equipo y apoyan a ese equipo o algún artista que es favorito para ellos. Así nosotros debemos de tener esa identidad en Cristo.
ponernos la playera de Cristo, ponernos la armadura de Cristo y ser como Él nos lo ha pedido. Veamos qué más nos dice nuestro manual de grupo familiar. Como ya se ha dicho en textos anteriores, la iglesia a la que Juan escribe era amenazada por un sistema de valores antidios y un falso cristianismo que pretendía destruir las bases de la verdad del Evangelio. Eso lo vimos en los versículos de 1 de Juan 2, del 24 al 27. Y dice que en estos versículos la respuesta del apóstol es directa y contundente. Manténganse fieles a la verdad del Evangelio que han recibido. Permanezcan en lo que han creído. Y en 1 de Juan 2, 28 y 3, 10, la respuesta se presenta más bien a través de la conducta que deben de tener los hijos de Dios en medio de un mundo con valores torcidos. Hay 2 párrafos en estos versículos y ambos hablan sobre la venida de Cristo. Efectivamente, como nos dice esta lectura, nosotros debemos de estar bien preparados para la venida de Cristo, tal y como lo vimos y como lo leímos y lo aprendimos en la lección 18. Debemos nosotros de conocer la palabra para que los falsos profetas no nos engañen. Debemos de estar preparados para saber cuál es ese plan que tiene el Señor para nosotros y estar listos siempre. Aprender a imitarlo, a vivir como Él, para poder tener también la salvación segura, la salvación con Él, la salvación por Él, mis hermanos. Veamos qué más nos dice el manual de grupo familiar. El primero hace hincapié en la segunda venida de Cristo. Y así es, amados hermanos, ahí en la rayita que tienen la rayita en blanco va la palabra segunda. Y dice, el primero hace hincapié en la segunda venida de Cristo con la exigencia de una conducta como la de Él. Y el segundo habla de la primera venida de Cristo y el resultado, ahí en la rayita va la palabra resultado, y el resultado de ella, para que nos mantengamos alejados del pecado. Así que ambos eventos afectan radicalmente la conducta cristiana. Los cristianos son confrontados con el desafío de tener siempre presente las 2 manifestaciones de Jesucristo. En el pasado, como siervo sufriente, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y trae la salvación. Y en el futuro, como Rey de Reyes y Señor de Señores, para pagar a cada uno conforme a sus obras. Vamos a repasar, mis hermanos, para que conozcamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 28 y capítulo 3, versículos del 4 al 10. Y la palabra de Dios en 1 de Juan 2, 28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y en 1 de Juan 3, del 4 al 10, la palabra de Dios dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el aprecio para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y el versículo 10 nos dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Así es, hermanos, en estos versículos que acabamos nosotros de revisar, la palabra del Señor nos habla directamente que están relacionados con una segunda venida de Cristo. Es decir,
aquella venida como Rey de Reyes, esta segunda venida que va a ser victoriosa para todos los que somos hijos de Dios. En esta segunda venida el Señor vendrá, como dice su palabra, a derrotar al enemigo y a que nosotros podamos subir o estar en su reino eternamente. Todos estos textos que leímos son parte de un mismo argumento y son parte de esa conducta de como hijos de Dios nosotros debemos de tener. Veamos qué nos habla más adelante nuestro libro de grupo familiar. Nos vamos al párrafo número 4 que dice lo siguiente. En este texto, después de hacer un llamado a manifestarse fieles a Cristo, que es el versículo 28, estamos hablando ahorita de esos versículos que acabamos de leer. Juan presenta una serie de declaraciones para hacer hincapié en la conducta de los que siguen a Jesucristo. En el versículo 29 el hincapié está en que el que ha nacido de nuevo es obediente al Señor y practica toda justicia. Pero después en el 3.1 señala que el mundo no conoce a los cristianos, no comprende su conducta. Ya estamos hablando de 1 de Juan 3, del 1 al 3, que es el verso clave que estamos leyendo. Y nos dice, señala que el mundo no conoce a los cristianos, no comprende su conducta, no nos comprende el mundo, hermanos. ¿Cuál es esa conducta que muchas veces tenemos? ¿Por qué? Porque hemos aprendido a perdonar. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a amar, hemos aprendido a perdonar, hemos aprendido a respetar, hemos aprendido a tener una vida distinta a mucha gente en la cual nuestras cargas no las llevamos nosotros, nuestras cargas pues las lleva Cristo, porque Él a eso vino, a que le entreguemos nuestras cargas. ¿Qué más dice? Porque el mundo no conoce a Dios. Y en el 3.2 habla de lo que habrán de ser los cristianos cuando Cristo se manifieste. Seremos semejantes a Él, dice la palabra. Como consecuencia de todo, que obedecemos los mandamientos, que somos hijos de Dios y que seremos semejantes a Él. Los cristianos debemos esforzarnos por ser más semejantes a Cristo mientras peregrinamos en este mundo. Por eso, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y debemos vivir como Él vivió. En esa rayita que tenemos ahí en blanco va la palabra vivir, porque así es, nosotros debemos vivir como Él vivió. Y dice también el manual de grupo familiar lo siguiente, leamos. La fe del cristiano respecto a la segunda venida de Cristo afecta radicalmente su manera de vivir. Ahí en esa rayita vamos a poner la palabra manera, porque sí, así es, la segunda venida de Cristo debe afectar radicalmente nuestra manera de vivir. Tu manera de vivir y mi manera de vivir, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la conducta de una persona cambia cuando cambia su esperanza. En efecto, la nueva vida en la naturaleza de los hijos de Dios, en efecto, la nueva vida en Cristo es extraña al mundo que nos rodea, porque éste no entiende la naturaleza de los hijos de Dios ni la esperanza que tienen en Jesucristo. El cristiano vive de un modo diferente al no cristiano porque tiene temor al Señor. Pero no es que el cristiano vive abrumado por el temor de ser avergonzado en la segunda venida de Cristo. Más bien busca agradar al Señor mientras espera gozoso su venida. La esperanza transforma la vida. ¿Te has hecho esa pregunta, hermano, alguna vez? ¿Qué será de ti en 5 años o en 10? Yo creo que sí, porque tal vez tienes un plan de vida, porque tal vez vives por proyectos, porque tal vez estás pensando en construir algo, construir tu casa, en comprarte un auto, en tener una casa propia, en terminarla de pagar, en terminar de que tus hijos estudien en la escuela o tú mismo terminar alguna carrera, y eso está muy bien. ¿Pero has visto tu vida o has preparado tu vida para de aquí a 1000 años? 5000 años, 10,000 años. ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde quieres estar? Esto es lo que nos invita en relación a qué es el conocer de Cristo y la esperanza que tenemos sobre de Él.
Nuestra vida debemos de transformarla de una manera que debemos de pensar al futuro, pero al futuro lejano. Yo quiero vivir en la eternidad con Cristo. Yo quiero estar con Él. Yo quiero ser parte de su mundo, quiero ser parte de su tierra. Y para eso, pues tengo que vivir bajo sus ordenanzas. Por eso nos invita esta lección a que nosotros vivamos como Él vivió. Tratemos de vivir en santidad para poder estar gozando con Él de la eternidad. En caso contrario, los que no cumplan su palabra, pues sufrirán en el lago del fuego, ¿verdad? Entonces, ahí nuestro libre albedrío pues nos marcará hacia dónde nos queremos verdaderamente ir. Y yo espero que tú, como yo, hermano, quieras estar en el reino del Señor. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Leamos unas preguntas que están en el párrafo número 7. El párrafo número 7 nos dice: en medio de un mundo que está sumido en la desesperanza, el cristiano mantiene la frente en alto y afirma que sí hay esperanza. Cristo volverá por nosotros y entonces seremos semejantes a Él. ¿Cómo se siente al saber que Cristo volverá por usted? ¿Cómo piensa que se sentirá si no tuviera ninguna esperanza? Pero la preocupación del cristiano no debe ser cuándo ni cómo ocurrirá todo lo referente a la segunda venida de Cristo, ni cómo será la vida futura, sino más bien cómo debe vivir hoy mientras ese día llegue. ¿Refleja su estilo de vida en que en verdad espera el encuentro final con Jesucristo? ¿Cuáles son algunos elementos de su vida que indican que usted está en un proceso de cambio que lo asemejan más al Señor cada día? Estas preguntas son importantes, mis hermanos, que nos las hagamos y que las contestemos. Que sepamos si estamos más allegadas a ella o nos falta todavía caminar hacia Cristo. Yo te invito, hermano, a que sigas leyendo la palabra de Dios, a que sigas leyendo la Biblia. Fíjate que la Biblia es el único libro que transforma vidas y las transforma de verdad. Recuerda que antes de leer la Biblia, pon el tiempo en las manos de Dios, pide perdón, pide que te abra los ojos espirituales y los oídos espirituales para que lo que te diga ahí te impacte, lo entiendas y llegue. Por eso, hermano, yo te invito también a que sigas orando por ti, sigas orando por tus hermanos, sigas orando por tus semejantes y por los pastores y por la congregación, para que sigamos teniendo esta identidad que debemos de tener de Cristo y podamos seguir adelante en la magnífica obra del Señor. Vamos a orar, mis hermanos, para terminar este grupo familiar. Amado Padre, en el nombre de Jesús te doy la gloria y la honra y te doy gracias, Señor, por estas maravillosas palabras que nos acabas de dar, Señor. Gracias, Cristo, porque tú nos llenas con toda tu gloria, nos llenas con toda tu gracia, Señor, y nos muestras lo que tienes preparado para nosotros. Ayúdanos a tener una identidad hacia ti, Padre mío. Ayúdanos a conocer, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos también, Padre mío, a poder llegar a ser como tú quieres que seamos, a ser como tú, Señor, como tú pides que seamos, y tú pides que seamos como tú, Señor. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra, Señor, y te bendecimos hasta lo más alto, Padre mío, porque tú es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al final, hermanos, les pondremos las palabras que deben de ir en esas rayitas en blanco para que ustedes las anoten en su manual de grupo familiar. Que Dios los bendiga. Hasta luego.